¿Por qué me duelen o recibo estímulo, por ejemplo, en el deltoide anterior cuando estoy trabajando el press de banca? Bueno, muy sencillo. Tenéis que entender lo que se llamarían músculo principal, pectoral en el caso del press de banca, el motor secundario, que en este caso sería el tríceps, y luego hay una cosa que se llama músculo parásito, que sería el deltoide interior. Entonces, yo en mi manera de entrenar en el día a día, ¿qué es lo que hago? Trabajo, por ejemplo, como os he dicho, el press de banca, pero el día que me toca el hombro, el deltoide anterior lo dejo para el final. Priorizo lo que yo considero que es más necesario, las cabezas laterales, las cabezas posteriores, puedo trabajar los frontales con un press, pero analíticamente elevaciones frontales en cualquiera de sus variantes lo dejo para el final. ¿Por qué? Porque con el press de banca ya he trabajado esta cabeza y lógicamente ya recibe mucho estímulo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Me encuentro con casos de que hay personas de que el pectoral no se les desarrolla con facilidad y se les nota que la cabeza anterior del hombro tiene más desarrollo incluso. ¿Qué ocurre? Tendríamos que ver cómo son los ángulos de trabajo, cómo son las posiciones en la bajada y la subida de la barra. Hay varios factores. Pero ¿qué ocurre? Si, por ejemplo, vuestro pectoral ha nacido con una genética de que no se carga arriba y demás, contra esto no peleéis. No vais a conseguir que se ponga aquí arriba. Os expliquen lo que os explique. Se desarrollará de otra manera, tal y pascual, pero son personas que a lo mejor pueden desarrollar muy bien los brazos, bíceps, tríceps, pero es consecuencia de que son muy fuertes en esos movimientos, pero el pectoral no recibe estímulo. Entendiendo que hay muchos factores a comentar con lo que estoy diciendo, porque esto tendría que ser vuestro preparador y que os dijera, te está fallando esto, lo otro, tendrías que corregir lo otro. Yo os voy a poner mi ejemplo particular. Yo hubo una época de mi vida en que tenía este problema, cuando me dedicaba, digamos, a competir y estaba en mi apogeo, ¿no? Hace 25 años atrás. ¿Qué es lo que hacía? Notaba que mi pectoral no recibía el suficiente estímulo, pero mis brazos eran muy fuertes. Pues a base de preguntar y estudiar y ver, llegué a la determinación de que mis deltoides anteriores eran demasiado fuertes y se llevaban parte del trabajo a la hora de realizar el press de banca. ¿Qué estuve haciendo? Estuve haciendo preexhaustaciones del deltoide el día de pectoral. ¿Qué es lo que hacía? Cogía una barra, una polea, unas mancuernas y hacía 4, 5, 6 series medianamente intensas para preexhaustar la cabeza anterior del hombro. Era algo que no me tenía que ocupar demasiado tiempo, pero hacía una preexhaustación. Y luego hacía el entrenamiento de tríceps, que era una ligera preexhaustación también. Podía hacer un press francés o unos fondos o unas extensiones para agotarlo parcialmente. ¿Para qué? Para que cuando yo fuera al press de banca, mi tríceps, motor secundario, y mi deltoide anterior, músculo parásito, ya estuvieran suficientemente cansados para que fuera el pectoral el que se llevara toda la tensión. Esto no es una cosa que se tenga que hacer desde un principiante ni tan siquiera a un nivel intermedio. Estamos hablando de una persona, yo mismo en este caso, que en aquella época pesaba 112, 115 kilos en volumen, y lo que buscara Seba era rizar el rizo para ver los fallos, cómo podías corregirlos. Pero fijaos lo que os digo, preexhaustación del deltoide anterior, preexhaustación del tríceps como motor secundario, y luego realizaba el entrenamiento de pectoral. Y creo que tuve buenos resultados. Son entrenamientos mucho más largos que lógicamente yo me podía permitir porque era el monitor y era mi vida en ese momento y tenía todas las horas del mundo. Pero lo hacía de esta manera, ¿de acuerdo? Esto es digamos, opinión mía que os doy por si hay alguien en ese mundo de que dice, oye, pues quizá me podría valer. Pero es un tema que tenéis que consultar, pero repito, no es una persona que sea de nivel principiante o intermedio. Si nos pasamos al dorsal, yo aquí no tenía problema, la parte posterior mía era bastante buena, tanto en densidad como en amplitud. Pero, por ejemplo, la gente dice, es que estoy entrenando y noto mucho el pectoral, el posterior, deltoide posterior. Pues básicamente
te viene a ser lo mismo. Tú estás trabajando un dorsal y el motor secundario es el bíceps y el músculo parásito es el deltoide posterior, incluso el trapecio. ¿Qué es lo que hacía? No era mi problema en ese momento, pero en ciertas partes aplicaba el mismo principio, preagotaba el músculo principal, porque yo en aquella época tenía unos brazos muy grandes, muy fuertes, 50 centímetros de brazo, era una barbaridad. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Notaba que a la hora de tirar con un remo con mancuerna o un remo bajo o un remo en máquina, depende cómo yo utilizara el ángulo de codos más abiertos o más cerrado, acababa con unas congestiones brutales de brazos y el dorsal se me quedaba a medias. Pues hacía esto mismo, preexhaustación del músculo secundario, que sería el bíceps, preagotaba el posterior y luego me dedicaba a fondo al dorsal. Esto tiene un problema si os da por practicarlo. Tenéis que descansar muy bien y tenéis que comer muy bien y tenéis que estructurar muy bien lo que serían las rutinas. Porque recordad, he hablado de preexhaustación, pero no he hablado de un trabajo completo de un tríceps o un bíceps o un anterior y un posterior. Porque luego viene el día de hombros, en el cual, repito, priorizaba la parte que menos yo consideraba que era principal, que eran cabezas laterales y cabezas posteriores. Podía terminar haciendo trapecios y dejaba el anterior para el final. ¿Por qué? Porque notaba que el desarrollo ya era bueno. Recordad que este deporte siempre es proporción y simetría. Tenéis que veros en el espejo y el que os esté corrigiendo, que os diga, hay que poner los kilos aquí, hay que ponerlos acá, y que se vea un físico simétrico. Y ya os digo, más allá de que notéis molestias por dolor en lo que sería a lo mejor la estructura o la articulación del hombro, que esto ya sería cuestión de ir a un traumatólogo, un fisio y demás, que os diga por qué os duelen, porque a lo mejor puede haber tendón de ligamentos del bíceps y otros muchísimos que hay por ahí que pueden estar tocados con el paso del tiempo, y con un press de banca a lo mejor notáis molestias, pero si os pasáis a un press con mancuernas, como son movimientos más naturales, en el cual la estructura del hombro baja de una manera más natural, no tan forzada como con la barra, ¿de acuerdo? Pero esto siempre y cuando depende de la edad y vuestra salud articular. Pero claro, cuando lleváis 25 o 30 años entrenando, la cosa cambia, ya lo veréis, ¿de acuerdo? Pero repito, si tenéis molestias en hombros, en movimientos de presses y en movimientos de remo, mirad en un médico a ver cómo estáis de esas articulaciones y esos ligamentos. Y por el contrario, volviendo a lo que os estaba comentando, si notáis que vuestro desarrollo, tanto en pecho como en espalda, pero notáis grandes congestiones en cabezas anteriores y posteriores y de bíceps y tríceps, es que posiblemente vuestro músculo principal, si hablamos del pecho, es un músculo que se denominaría que está pues retardado o retraído. Le cuesta mucho. Ahí mi recomendación es: poneos en manos de vuestro monitor, una persona cualificada, y que os diga cómo podéis darle la vuelta a esa falta de intensidad que genera el pectoral. Muchas veces siempre es una deficiente colocación de la columna, cambiar la respiración, que esto lo veo yo mucho, que cuando están en pleno esfuerzo les da por soltar el aire. El ángulo sobre todo del codo, que no vaya muy separado. Cuando hacéis el press, esto a la larga y más bien a la corta os acabará dañando el hombro. El codo tiene que bajar un poquito más abajo. Si podéis cambiarlo por mancuernas, mejor. No tiene sentido que digáis press de banca 120, 130 kilos. Lo vais a saber vosotros. Lo que tenéis que buscar es el estímulo. Pero recordad, una técnica depurada con unos kilos exactos y las series rozando el fallo muscular. ¿De acuerdo? Y ahí vais a conseguir el máximo beneficio. Y para sintetizar y para concretar, si tenéis problemas de dolores articulares en hombros, miraos primero en un médico, no sigáis entrenando porque al final acabaréis lesionados y dejaréis de entrenar. Y si por el contrario notáis de que vuestro músculo principal tiene un poco de falta de tensión, falta de desarrollo, mirad cómo estáis trabajando con los músculos secundarios y con los músculos parásitos. ¿De acuerdo? Es un tema complicado, pero espero que lo hagáis entendido y si tenéis preguntas, prometo contestar. Dadle duro.